Yo no sé si usted ha visto la película iRobot, pero se titula o se habla de un robot, básicamente, con Will Smith y un robot, ¿verdad? ¿Sí la ha visto o no la ha visto? Bueno, quizás soy yo el pecador, pero está bien. Si no la ha visto, está bien, no se preocupe, no se ha perdido mucho. En esta película, este robot tiene un deseo de encontrar la razón por la que fue creado, ¿verdad? Y eso es, su único deseo es saber por qué fue creado. Y toda la película, este robot pasa buscando en todos lados cuál es la razón de su existencia. Y dice, tiene que haber una razón por la que fui creado. Y muchas veces el ser humano se hace esa pregunta. Tiene que haber una razón por la que estamos aquí. Tiene que haber una razón por la que existo. Tiene que haber una razón para la humanidad. Ahora, el cristiano a veces llega a hacerse esa pregunta también. Conozco a Cristo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue después de haber aceptado? Pero en realidad, mis hermanos, el cristiano solo tiene un propósito. Debería de tener un solo propósito en la vida: el compartir el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo no tenía ese problema. Él sabía la razón por la que Dios lo había llamado, era para predicar el evangelio a toda criatura. Lo conocemos como la Gran Comisión. Y cuando pienso en la vida del apóstol Pablo, es un hombre que me ha impresionado tanto. Tengo varios héroes bíblicos, pero Pablo es mi héroe número 1 después de Jesucristo. Claro, este hombre cambió la historia del mundo a través de su testimonio. Si podemos pensar y reflexionar en las personas que ya hemos encontrado en este libro de Hechos, el carcelero de Filipos, cuando estaba Pablo y Silas en el capítulo 16, estaban en la cárcel y estaban cantando himnos. Y de repente un terremoto vino y el carcelero estaba a punto de quitarse la vida. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, estamos aquí. El carcelero junto con toda su familia, dice la palabra de Dios, que aceptó, creyeron y se bautizaron. Encontramos a un jovencito que se durmió, Eutico, en el capítulo 20. Mientras que Pablo predicaba, este joven se durmió, se cayó del tercer piso, cayó muerto. Pablo lo resucitó. Personas que sus vidas fueron cambiadas por el ministerio de Pablo. Las iglesias en Filipos, las iglesias en Éfeso, las iglesias en Corinto, las iglesias en Gálatas, las iglesias de Berea. Todos estos hombres y mujeres fueron tocados por el testimonio de Pablo. Y aún en los años 300, en el emperador Constantino, este emperador Constantino, emperador romano, llegó al evangelio. Y después que este hombre murió, el evangelio continuó en Europa. Y llegó al punto donde en 1900 el 50% de los adultos asistían a la iglesia dominical. En 1940 el 40%. En 1970 el 14%. En el 2000 disminuyó al 4%. En el 2016 al 1%. Hoy en día, 96% de los niños en Europa no han puesto ni un pie en una iglesia. Y la juventud hoy en día, que es menos de 2% creyentes, dicen que no quieren saber nada de la palabra de Dios, no quieren saber nada de Dios. ¿Cómo es que un país
donde el cristianismo creció tanto, ahora sea un país tan secular? ¿Estaremos tan diferentes nosotros aquí? Hay 100 millones de personas en los Estados Unidos que dicen no tener relaciones con ninguna iglesia, no se relacionan con ninguna iglesia, ni se denominan ser cristianos. De esos 100 millones, el 13% dice que creen en Cristo. De esos 13%, dejan 85 millones de personas que no han escuchado la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que el 85 millones de personas escuchen el Evangelio? Mis hermanos, el propósito del cristiano es de predicar el Evangelio. No es de venir todos los domingos. Esto lo hacemos por agradecimiento, porque Dios nos rescató. Le servimos en cualquier área que usted sirva. Lo que usted hace es por agradecimiento. No es su propósito en la vida. Nuestro propósito debe de ser de predicar el Evangelio. Y esta semana le he estado orando al Señor y le he dicho: Señor, danos visión. ¿Cómo tenemos que alcanzar a las personas que no te conocen en este lugar? Hay mucho hispano aquí. Hay muchas personas que no conocen de Cristo. Y hay muchos que dicen haber aceptado, pero sus hechos lo niegan. En realidad, no conocen a Cristo. En el libro de Marcos, capítulo 16, encontramos, versículo 15, la gran comisión. Jesucristo, hablándole a sus discípulos antes de ascender, les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En mi opinión, la gran comisión es esta: predicar el Evangelio. Una vez la persona acepta, discipularlo para que esa persona crezca, obedezca, siga los pasos que Dios mandó, que Jesucristo mismo mandó, incluyendo el bautismo. Y discipularlos para que esa persona vaya y comparta a otras personas. Esa es la gran comisión. Y Pablo lo entendió muy claramente. Y en este capítulo 26, vamos a encontrar la última vez que Pablo relata su conversión. Pablo le presenta el Evangelio al rey Herodes, al mismo rey. Y la promesa de Jesucristo, que iba a ser testigo frente a emperadores y reyes, se cumple aquí, en este mismo capítulo. Leamos el versículo 1, capítulo 26. Entonces, Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Acordémonos que hemos dejado a Pablo frente a Agripa y Festo. Lo han llevado, ha venido Agripa con Berenice y están deseosos de escuchar lo que Pablo tiene que decir. Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defender hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual
te ruego que me oigas con paciencia. Acordémonos que dijimos que este Herodes Agripa II nació en el año 27. Así es de que este hombre conocía la historia, conocía lo que había pasado, estaba aún envuelto en las tradiciones judías. Él tenía la autoridad de reemplazar al sumo sacerdote. Así es de que muy enterado de lo que estaba pasando en toda Judea. Versículo 4. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús en Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a medianoche, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibas por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tenemos aquí el testimonio de Pablo. Pablo redactando cómo fue que él conoció a Cristo. Y ya hemos estudiado muy cuidadosamente el testimonio de Pablo, entonces no vamos a pasar mucho tiempo en todo esto. Pero hay algo que me llama la atención. El deseo de Pablo de compartir. Su deseo de compartir. Sabemos que ya en varias ocasiones Pablo había sentido decepcionado. Se había sentido que ya no tenía más fuerzas. Y en esos momentos donde él ya sentía ya no más, Señor, Jesucristo mismo se le aparecía y le decía: Pablo, ten ánimo, todavía no se termina tu ministerio, ten ánimo, como me has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Y él lo sabe, y él lo cree, lo ha aceptado. Y en esta ocasión empieza Pablo a describir su vida anterior. Mis hermanos, cada cristiano tiene el deseo de compartir. ¿O usted no ha sentido a veces un deseo de hablarle a las personas de Cristo? Ahora,
tristemente, aunque a veces sentimos el deseo, no lo hacemos. ¿Por qué? Creo que hay 3 razones principales por las que no compartimos. En primer lugar, el temor, miedo, temor. ¿De qué? ¿De ser rechazados? ¿Qué si no me me hablan de mí? ¿Qué si no me aceptan? ¿Qué si no quieren escucharme? ¿Qué si me dejan de hablar? El temor de ser rechazados es algo que el humano siempre ha tenido. Somos seres sociales, nos gusta ser aceptados. Y cuando nos rechazan, nos quebrantan el corazón. Nos quiebran el corazón. Déjame decirle que eso es porque somos personas enfocadas en nosotros mismos, en nuestro ego. Somos egoístas. Me interesa lo que la gente piensa de mí. Y si me rechazan, me molesta, me duele, me hiere, porque aún pienso en mí. Si pensara en Cristo, no me importaría. Temor de no saber qué decir. No sé qué decir, no sé cómo hablar, no sé cómo presentar el Evangelio. En este día les voy a dar un formato de cómo presentar el Evangelio para que usted tenga las armas que necesita para presentar el Evangelio. Temor de no saber qué contestar. ¿Qué si me hacen preguntas y no sé la respuesta? El temor es la causa principal por la que el cristiano no comparte. ¿Sabe que el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 27, encontramos a Gedeón? Si usted ha leído el libro de los Jueces, estará familiarizado de la vida de Gedeón. Este hombre tenía una cualidad que no muchos quieren tener. Era un cobarde. Era un cobarde. Aunque Dios le había hablado y le había llamado a ser el juez que él iba a usar para liberar al pueblo de Israel, este hombre tenía temor y tenía miedo. Y en el capítulo 6 Dios le ha dicho que quite el altar de Baal de la casa de su padre. Y el versículo 27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Lo hizo de noche. Leía un artículo esta semana y el escritor decía, perdón, se me olvidó escribir el nombre del autor, dice: Gedeón tuvo miedo de hacer lo que Dios le mandó de día, así que esperó hasta que la noche cayera para que nadie le viera. Podemos ser celosos de Dios en ciertos contextos, pero tener temor en otros contextos. Podemos gritar amén en el servicio de adoración o durante un sermón, pero ni siquiera le hablamos a nuestros vecinos de Cristo. Podemos ser cristianos que comparten en un viaje misionero o en una escuela dominical, pero podemos ser invalidados por el temor de compartir de Cristo con nuestros compañeros de trabajo. El temor nos invalida, no nos permite compartir. Pablo mismo dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Tiene temor usted de compartir de Cristo? ¿Le da temor, le da miedo hablar? Yo le soy honesto, a mí me daba temor, Aún cuando salíamos a evangelizar las tardes con los jóvenes, iba con alguien que supiera evangelizar para que yo no tuviera que hablar. Entonces le decía: ok, tú
Tú predicas, tú compartes y yo oro. Yo estoy orando. Mientras que tú compartes. Y a veces así somos. ¿Por qué ese temor de compartir? Después me di cuenta que era porque no estaba enamorado de Cristo. No lo había conocido al punto de compartir con cualquiera que me preguntara o con cualquiera que se me atravesara. Si usted me pregunta algo de mi esposa, yo le voy a hablar y le voy a decir todo lo que me fascina de ella, porque estoy enamorado de ella. La conozco, sé que le molesta, sé que le gusta. Y no me da temor hablar de ella. Puedo hablar de ella con el que sea. Pero ¿por qué no de Cristo? Porque simplemente no le conocemos de esa manera. Porque no estamos enamorados de Él. Mis hermanos, debemos de dejar ese temor y de hablar de Cristo. Segundo punto, segunda razón por la que no compartimos: falta de amor. Falta de amor. Tenemos temor porque no amamos a las almas, a las personas, como Dios las ama. Primera Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando usted ame a la persona y se dé cuenta que si esa persona no acepta a Cristo, va a ir al infierno, ese temor de repente se va. Y usted dice: tiene que aceptar a Cristo. Tengo que predicar a Cristo. Porque cada persona que usted conoce va a entregar cuentas. ¿Por qué no le compartió? Cada uno de sus amigos que usted conoce, usted va a entregar cuentas. ¿Por qué no le compartió? Cada uno de sus familiares, usted va a entregar cuentas. ¿Por qué no le conoció? Si amamos a nuestra familia, si amamos a nuestros amigos, debemos de compartir el Evangelio. Porque sabemos la verdad que está en la palabra de Dios. Tercera razón por la que no compartimos es nuestro testimonio. Porque creemos que la gente aún nos conoce por la vida que teníamos antes. Y Pablo aquí, al dar su testimonio, le dice al rey: este era yo, crecí en la religión, fariseo desde mi niñez, lo conocía, perseguía a los cristianos. Cuando los mataron, ahí estaba yo dando mi voto. No me cabe ninguna duda que una de las escenas que siempre pasaba por la mente de Pablo era cuando Esteban fue apedreado. Y él estaba ahí consintiendo en la muerte de Esteban. Nuestro testimonio puede ayudarnos o puede detenernos de compartir. Hay personas que no pueden dejar de vivir su pasado. Siempre están hablando de lo que hacían, de lo que eran, de cómo vivían. Y pareciera que no han salido de esa vida, aunque Dios ya los ha rescatado. Debemos de dejar de vivir en el pasado, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si usted ha permitido que su vida pasada le prevenga de compartir, olvídese ya de lo que pasó.
Olvídese, porque ya usted es una nueva criatura. Ya sus pecados le fueron perdonados. Y si su vida es así como la de Pablo, que Pablo dice, yo era el que consentía cuando los mataban. Yo era el que los perseguía. Yo era el que les llamaba nombres. Yo les llamaba aleluyas. Yo les decía esto, yo les decía el otro. Yo los sacaba de mi casa. Yo no les hablaba. Si ese es usted, olvídese ya de eso. ¿Qué es su vida pasada? Ahora, gloria a Dios. Usted es un hijo de Dios. Amén. Y ya eso quedó en el pasado. Ya Dios nunca más se va a volver a acordar de eso. ¿Por qué seguimos nosotros acordándonos? No se me duerman. Nuestro testimonio debe de ser: ¿quién era yo? ¿Cómo Cristo me rescató? ¿Y quién soy hoy? Ese es su testimonio. Así de simple. Usted puede compartir. Así fue como Cristo me llamó y ahora soy una nueva criatura. Amén. Eso es lo que Pablo nos enseña aquí en este pasaje. Ahora, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La gran comisión requiere obediencia. No es una sugerencia. Jesucristo no les dijo a los discípulos: vayan y si desean, si ven una oportunidad de presentar el evangelio, háblenle a las personas. Jesucristo les dijo: id y predicar el evangelio. Es un mandato, una ordenanza. Y usted podrá decir hoy: estoy listo para evangelizar. Quiero evangelizar. Siento el llamado, siento que Dios me está diciendo que debo de evangelizar. No todos somos evangelistas, pero todos tenemos el deber de evangelizar. Entonces, si usted en esta mañana está diciendo: ¿cómo presento el evangelio? Aquí le va. ¿Está listo? Tome nota. Hay varias maneras de evangelizar. Una de las más conocidas es el camino de los romanos a la salvación. En el libro de Romanos usted encuentra todo el plan de salvación para el hombre. Capítulo, en primer lugar, usted debe de empezar y compartir con las personas, hablándoles de que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecan, están destituidos de la gloria de Dios. Primer paso: decirle a las personas que todos somos pecadores, de acuerdo a Romanos 3:23. Segundo paso: la consecuencia del pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Todos pecamos. La consecuencia es la muerte. Tercer paso: Cristo
Cristo murió por nosotros. La segunda parte de ese mismo versículo, Romanos 6:23, segunda parte dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos somos pecadores. La consecuencia del pecado, Cristo murió por nosotros. Y todo lo que se requiere es creer en Jesucristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el último paso es los resultados de la salvación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 8:38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 5 pasos en el libro de Romanos para que usted comparte el Evangelio. Ahora ya tiene las citas, ahora ya tiene los pasos. Si no los logró escribir, venga, véame y yo se los puedo dar, para que usted los tenga siempre en su bolsa, en su billetera, en su Biblia, en donde quiera que usted ande, para que los saque y diga: paso número 1, todos somos pecadores. Paso número 2, y empieza a leerlos paso por paso. Y así usted puede compartir el Evangelio. La comisión requiere obediencia, mis hermanos. Y ahora ya no tiene ninguna excusa. Ya no puede decir no sé, porque ya le hemos enseñado. Versículo 24 dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. You're crazy, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?
Así concluye el juicio de Pablo. Ya ha estado frente a Félix, Festo y ahora el rey mismo, Agripa, y ha apelado a César en Roma. Ahora va de camino de Cesarea a Roma, donde lo vamos a encontrar en el mar la siguiente semana. Así es de que vaya preparándose, lea el capítulo 27, por favor. Con la ayuda de Dios concluiremos el domingo 17. Y me gustaría hacer algo. ¿Cuántos han visto la película El apóstol Pablo? Muy bien, algunos de nosotros. Quiero invitarlos a que nos acompañen el domingo 17 por la tarde. Vamos a estar pasando esa película aquí. Así es de que véngase, disfrute la película. Tiene algunas partes bíblicas, obviamente son películas, tenga eso en mente. Pero me gustaría que usted vea, porque va a notar en esa película, que después que todo esto acontece, el cristianismo empezó a pasar mucha persecución por el emperador Nero. Al punto donde los quemaban en estacas en el patio del palacio del mismo emperador. Así es de que domingo 17 por la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a estar aquí pasando la película con la ayuda de Dios. No se lo vaya a perder. Amén.